hay otro problema diferente que no tiene que ver con 4G y que 4G no lo puede resolver. El problema tiene que ver con la infraestructura que se ha invertido para obviamente garantizar mínimo unos usuarios con unos estándares internacionales para atenderlos con calidad. Y obviamente vuelve y aparece el tema de la expansión de red para llegar a los municipios más alejados. Yo estuve leyendo un documento, señora Contralora, que usted elaboró hace algunos años y precisamente coincide con este tema. Un documento que usted elaboró sobre la defensa de los derechos de los usuarios en las concesiones de los servicios públicos. Y créame que estamos muy identificados en lo que usted planteaba hace algunos años ahí, y lo que se va a encontrar aquí no es nada diferente de lo que usted estaba pensando, es decir, cómo protegemos nosotros los derechos de los usuarios en este país en la prestación de los servicios públicos, fundamentalmente en el tema de las concesiones. Si esa es la figura que le entregamos al Estado, una de las figuras que le entregamos al Estado, nosotros no estamos diciendo que no se haga, bienvenida esa figura, pero tenemos que controlarla, tenemos que regularla, tenemos que mantener una especial atención sobre ella, porque no podemos simplemente dejar al garete a los usuarios a que les presten o no el servicio con baja calidad, con una mala atención y sobre todo con unas tarifas que no corresponden a la realidad y al crecimiento de un mercado y a la demanda de ese mercado. De conformidad con la Constitución y la ley, el Gobierno Nacional reglamentará las condiciones en que se deberá prestar el servicio de telefonía móvil celular, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios. A. El servicio se prestará en todo el territorio nacional, tanto en zonas urbanas como rurales, aún en las de difícil acceso, de conformidad con los planes de expansión del servicio y de las redes. Esa concesión se montó sobre estos propósitos. Esa concesión se montó sobre estos objetivos. Esa concesión no se montó solamente sobre una oferta económica. La oferta económica incluía la expansión de red. Pues yo les llevo y les cito a que miren esta sentencia C250 del 96, que habla no solamente de bienes, que habla no solamente de explotaciones, sino que habla también de servicios públicos, y que dice que esa concesión para aquellos contratos que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión total o parcial de un servicio público, la construcción o explotación o conservación de una obra bien destinada al servicio de uso público, así como aquellas actividades necesarias para prestarlo, etcétera. Dice cuáles son las características de la concesión, la convención, el servicio público, la permanente vigilancia, que ahí hemos tenido un problema enorme en estas concesiones, que son temporales, que son por cuenta y riesgo del operador, que tienen unas cláusulas excepcionales y que tienen una cláusula esencial del contrato que se llama la reversión. Y yo he dejado para el final este tema porque es uno de los temas que más me está preocupando en este debate, señor ministro. Y me está preocupando porque, mire lo que dice esa sentencia, en un planteamiento frente a Shell Cóndor o a la antes hoy, cuando firmaron una escritura pública en la que se hizo constar que la planta construida en Plato debía revertir al Estado colombiano, y que decían que ahí no se había incluido, y lo que dice la sentencia es que ni siquiera era necesario que se incluyera en el contrato la figura de la concesión, ni siquiera es necesario, le dice la Corte Constitucional, es de la esencia del contrato de concesión la reversión de los bienes destinados a la explotación del campo concesionado, como es de la esencia de la reversión de los bienes destinados a la prestación de los servicios públicos entregados mediante concesión. Y aquí está una sentencia que es preciosa a quienes somos socialdemócratas, que se la recomiendo que la lean, la sentencia C350 de 1997. Todos los activos afectos a la prestación del servicio público deben revertir a acción del Estado. Y esa sentencia entonces, de la 250, ¿qué nos dice? ¿Qué implica la reversión? Por la naturaleza del contrato, que al finalizar el término de la explotación o concesión, los elementos y bienes directamente afectados a la misma y colocados por el contratista para la prestación o prestación del servicio, explotación o prestación del servicio, que quede claro, se transfieren por parte del concesionario al Estado, que como es obvio, siempre tendrá la calidad de entidad contratante sin que por ello ésta debe efectuar compensación alguna. Y después lo dice, se justifica la gratuidad de la reversión en el hecho de que el contratista calcula la amortización de los bienes que ha dispuesto para la prestación del servicio cuando al celebrar el contrato se pacta lo relativo a su vigencia, de forma tal que a su vencimiento los bienes se encuentran totalmente amortizados. ¿Por qué es importante la reversión? Es importante
En telecomunicaciones, el espectro radioeléctrico y las telecomunicaciones son elementos estructurales y estratégicos del Estado. ¿Por qué? Por la importancia de las tecnologías de información y comunicación, ministro, para la sociedad de la información, por el cubrimiento del territorio, por la integración territorial, por la ubicación geoestratégica de Colombia, por el crecimiento económico. Frente a esa concesión del 1994 al 2014, las nuevas frecuencias asignadas, entonces, le pregunto a la ANE, ¿serán sobre la concesión existente o habrá una nueva concesión? ¿O cómo y cuándo se realizará la reversión? Porque entre más he buscado yo en el tercer borrador, no he podido encontrar respuestas a esta pregunta. Y aquí, en el 2014 se terminan las concesiones de telefonía móvil celular, ¿sí o no? ¿O nos quedaremos sin operadores en el 2014? ¿O cómo va a ser ese momento de transición? Y obviamente preguntaremos, yo estoy seguro que las torres son nuestras, pero en estos momentos hay un limbo jurídico. Pero frente a ese limbo jurídico, hacia atrás, tendremos que entrar a analizar qué vamos a hacer. Pero hacia adelante pregunto, ministro, ¿vamos a hacer la subasta bajo el parámetro de que la infraestructura es de los operadores o bajo el parámetro que la infraestructura es del Estado y revierte al Estado? Yo creo que el tema de la reversión es más importante de lo que todos estamos pensando. Y es más importante de lo que todos estamos pensando porque si uno vuelve a mirar el espíritu de esa ley 37, que yo alguna vez se lo decía porque conocí a William Jaramillo Gómez, porque sé que era él como socialdemócrata que buscaba desde el punto de vista de la inclusión, cuando se le entregan unas cargas sociales a los operadores para que se vayan en expansión, con la expansión de la red a llegar hasta los sitios más alejados, no se buscaba otra cosa que la digitalización de este país, que todas las personas en este país pudieran acceder a la red independiente del sitio o del lugar donde se encontraran. Eso no ha sido posible, y no ha sido posible porque se dice que la tecnología en ese momento era muy costosa, etcétera, y lo que buscaba ese proyecto de ley inicial, 422, cuando era proyecto de ley, era regular o modular un poco la carga que tenían los operadores para esa expansión de red, pero eso se desdibujó, ministro. Ese proyecto de ley se desdibujó y de un solo artículo aparecieron varios artículos quitando la carga, y dentro de ellos esa carga de que nos dicen a nosotros que la reversión solo aplica para el espectro radioeléctrico. Si nosotros cuando hicimos la licitación de la telefonía móvil celular, le pregunto, yo le hago nomás esta pregunta, usted no era el ministro, pero está representando la institucionalidad, ¿se incluyó o no se incluyó la reversión? Yo le respondo, ministro, sí se incluyó, y no solamente se incluyó, quedó en los contratos, en la cláusula 33 de los contratos está la reversión. ¿Qué quiere decir? Que quienes participaron de esa licitación tuvieron que construir en su escenario financiero no solo el ejercicio de la expansión de red como una carga, sino el comprender que se debía revertir toda esa infraestructura al Estado, y que si se hubiese revertido esa infraestructura hasta el Estado, tal vez no tendríamos los problemas de los usuarios en este país con las benditas tarifas off-net, porque yo estoy seguro que si esa red la hubiese tenido el Estado, se la pudiéramos haber entregado a los mismos operadores en unas condiciones diferentes. Que me parece que ese debate que se abre hoy en telecomunicaciones, y lo invito, senador Alexander, y a toda esta bancada o todo este equipo de la Comisión Sexta, es el debate de la teoría constitucional de los servicios públicos en Colombia para garantizar la continuidad en la prestación de esos servicios públicos y fundamentalmente para garantizar la prestación eficiente como responsabilidad ineludible del Estado. El senador Eugenio Prieto trae hoy a colación un tema importante que nosotros pues lo hemos visto, pero lo hemos visto sobre todo a la luz de los contratos de concesión de los dos primeros operadores de telefonía celular, y tiene que ver con la reversión. Nosotros obviamente hemos mirado el impacto que esto tiene en el proceso de cuarta generación, y lo vamos a evaluar justamente en este proceso de si hay o no reversión, esto cómo varía una u otra posición.
coincidimos totalmente con esa ley, que es la 1349 que salió, que clarísimo dice, la reversión es solo del espectro. Y pues nosotros haremos todas las consultas y análisis necesarios de determinar qué pasa con los dos operadores que obtuvieron la licencia antes de la ley 492 que usted menciona. Quiero decir, ministro, aquí le dijeron una cosa muy importante, se la dijo el senador Prieto, le dijeron, la Corte Constitucional dijo que si era concesión, hay reversión. Si hay concesión y usted le quita, como a cualquier contrato, un elemento esencial, el contrato es nulo. Nosotros ya contratamos al doctor Jorge Arango Mejía para que demande esa ley, porque supone además un antecedente pésimo para todo el modelo de privatización de servicios públicos que no está concebido para arruinar al Estado de ninguna manera. Lo que supone es que el particular participa en la inversión, hace un esfuerzo financiero muy importante y el Estado a cambio de eso le otorga la posibilidad de cobrar una tarifa, un peaje, según el caso, pero la concesión tiene unos elementos esenciales. Yo no creo que si no hay reversión de redes, nadie invierte, porque inicialmente era así y sin embargo se presentaron y fue una subasta muy interesante. Entonces, digamos que esos a priori de pronto son ciertos, pero necesitamos probarlos. Y para nosotros es muy importante que usted nos pruebe eso. Y entonces eso quiere decir que no sería una concesión, sino que sería otra cosa.